Bueno, yo escribí incluso una nota sobre la serie que puse "Es cuento, no es historia", porque realmente yo entiendo que uno no puede aspirar a que una serie de televisión, como una película o algo, sea un documento histórico, pero tampoco puede ser una cosa exclusivamente de entretenimiento. Por ejemplo, cuando uno ve a Brad Pitt en Troya, uno no piensa que se leyó la Ilíada ni la Odisea. O sea, uno se vaciló a su Brad Pitt, ¡guas! Bueno. Pero de ahí no resolviste claro. Y eso es lo que pasa también con la serie. O sea, la serie es un entretenimiento. Lo llamativo de la serie es que parece un casting de Baywatch. Ahí no hay nadie feo. O sea, aquella broma era una estela de maravilla. O sea, aquella niña María Antonia Bolívar jamás había salido tan estelar en ninguna parte. Entonces, claro, termina siendo una serie que con el propósito de entretener, mientras más entretenimiento quiere, más distancia con la historia hace. Entonces, no funciona. Ahora, por supuesto, eso no quiere decir que no la puedas ver, pero lo que no puede la gente es pensar que está viendo historia, está viendo una serie de televisión. Es igualito que cuando uno ve una serie, no sale por allí a pensar que eso es la realidad absoluta, ni siquiera las que dicen esto es así, pasaron las cosas y tal, porque eso es un producto mediático. Y bueno, y lamentablemente tanto la serie como las películas dejan mucho que, dígame la de Alberto Arbelo, que ni siquiera lo mata, lo deja vivo. Entonces dice, ¿y entonces? No, bueno, que esto no se sabe. ¿Cómo que no se sabe? Muerto y muerto y muerto el 17 de diciembre en Santa Marta. ¿Cómo que no se sabe? Entonces, claro, totalmente. Pero eso, yo creo que va a ser así. Y bueno, y te vas a dar cuenta después cuando se inventaron el Bolívar Sambo, ¿no? Que nadie se siente identificado con ese rostro, porque tú no puedes violentar tampoco la realidad de una manera tan fuerte. O sea, bueno, Simón Bolívar, pero será el tuyo. O sea, porque todas esas representaciones son eso, representaciones, o sea, no son parte de la realidad, ¿no? Isa. Bueno, buenas tardes. De verdad te felicito, estoy fascinada aquí. Tomando apuntes y todo para... Qué bueno. Mira, quería hacerte dos preguntas. Nosotros sabemos por la historia que el hermano de Bolívar muere ahogado, ¿verdad? En un naufragio. Pero yo quería saber la actitud de las otras hermanas y de algún familiar que lo haya apoyado. O sea, ¿cómo fue eso? ¿Él se quedó solo o hubo alguien de la familia? Y en segundo lugar, ¿habrá otro personaje como Bolívar que también tuvo apoyo de la familia o no? Por decir que sufre o algo así. ¿Cómo se vieron ellos en ese sentido familiar? No, buenísimo la pregunta de Isa sobre cómo es la relación familiar de no solamente de Bolívar con su resto de familia, sino de otras figuras de la independencia. Claro, en el caso de la familia Bolívar, la única que se abrió de la revolución fue María Antonia en términos de los hermanos, ¿no? Pero Juana no, Juana estuvo cuadrada, además ella se casó con un tío y el tío estuvo metido en la cosa, y además Juana pasa por el horror con todo de ver morir a su marido y a su hijo, ¿no? Pero después su hija se va muy bien casada con Santiago Briceño Méndez, que es, claro, una figura de los cercanos a Bolívar, ¿no? Pero la otra, por ejemplo, la mujer de Juan Vicente Bolívar, que en la serie la ponen que si era la hija del capataz, o sea, se inventan un cuento chino. Si la historia es mejor que la realidad de la historia de la Josefa Tinoco, es mejor que la que se inventan en la serie, ¿no? Porque Josefa Tinoco efectivamente está vinculada efectivamente con Juan Vicente Bolívar, pero el tema está en que un blanco criollo principal no se puede casar sino con una blanca criolla principal, y Josefa no era blanca criolla principal. Eso no quiere decir que fuera hija del capataz, pero no era blanca criolla. Y había un detallito más importante que ese, que Juan Vicente Bolívar era el heredero del mayorazgo. Si Juan Vicente Bolívar se casa con una rústica, pierde el mayorazgo. Entonces, por lo tanto, Juan Vicente Bolívar puede refocilar, procrear y hacer lo que le dé la gana, pero no
se puede casar con alguien que no sea de su condición. Y eso explica también que él haya tenido estos hijos, bueno, que no son adulterinos, que son hijos naturales, con Josefa Tinoco, pero había en esa época un recurso para blanquear a hijos naturales, que era presentarlos como expósitos. O sea, que entregarlos en una iglesia, entonces tú los recaes, entonces mira, yo me quedo con este muchachito, le doy mi apellido y de una vez lo blanqueas, porque por orden real todos los expósitos son hijos del rey y son blancos aunque sean negro teléfono. Ahí se me cayó la cédula con el negro teléfono. Bueno, pero entonces de la familia de Bolívar también hubo una división, porque por ejemplo Esteban Palacios, que es el tío preferido de Bolívar, estaba en la corte y él va a ser diputado a las Cortes de Cádiz defendiendo el proyecto de la monarquía constitucional, que es el tío Esteban. Pero el otro tío, que es Feliciano Palacios, o sea, estamos hablando de los hermanos de doña Concepción Palacios, el señor Feliciano Palacios, que era el tío Chano, primero cuadró y después brincó la talanquera, y después de los que firman documentos públicos contra la independencia, ¿no? Entonces estamos hablando de otro tío, o sea, un tío que fue monarquista constitucional y otro tío que fue contrario a la independencia y contrario a Bolívar. Pero por ejemplo las hermanas Palacio, las hermanas de doña Concepción, bueno, una era la esposa de José Félix Rivas, que al señor José Félix Rivas le cortaron la cabeza y la fritaron en aceite. Esa señora por supuesto no podía estar muy conforme con la monarquía después de lo que le hicieron eso a su esposo. La otra de las hermanas Concepción Palacios, al marido lo mató uno de los capataces en unos machetazos, entonces la señora tampoco podía estar muy agraciada. Pero eso, cuando uno empieza a ver el entorno de la familia Bolívar, las tías, los primos, ¿no? Allí hay una mortandad, ¿no? Una mortandad terrible como consecuencia de la guerra, y eso va a generar, por supuesto, distancias y sentimientos encontrados que se van a expresar después cuando viene el reparto de las propiedades. Entonces, bueno, el tío Chano se queda con una hacienda y María Antonia va y le reclama que no la está cuidando. O sea, que va a haber mucho dime y direte en la familia Bolívar como consecuencia de lo que representó la experiencia de la independencia. Pero también lo vamos a ver, o sea, la familia Sucre, o sea, ellos eran casi como 12 o 13 hermanos, ¿no? Y muchos de los hermanos de Sucre, por lo menos 3, murieron en la guerra. Y algunas de las hermanas murieron en Cumaná cuando el asalto a Cumaná. Entonces, claro, uno se da cuenta a la luz de todas estas experiencias de lo que representó el impacto de la guerra en las familias. Por ejemplo, la hermana de Santiago Mariño era la que tenía los cobres que pagó la expedición de Chacachacare. Pero esa señora nadie la menciona, que es Concepción Mariño. Y Concepción, bueno, un ferry. El ferry con Doña Mariño. El ferry de Doña Concepción. Entonces eso, uno se puede dar cuenta la cantidad de figuras que están en el entorno. Por ejemplo, la mujer de Martín Tovar, que era una Galindo, ¿no? Ella tiene también una posición, pero las hermanas de Martín Tovar, que Tovar está cuadrado, están en contra de la independencia. O por ejemplo los Rodríguez del Toro. El Marqués del Toro estuvo con la independencia, se abrió, brincó la talanquera, se fue para Trinidad y regresó y dijo, bueno, yo estaba comprando cigarros y ya. Pero de los hermanos del Toro, que también eran un gentío, va a haber uno que va a ser nada más y nada menos que representante de la monarquía española en el acuerdo de Trujillo. Entonces, eso, nosotros vamos a ver cómo esa venta de que la independencia fue un fragor nacional, no. Hubo muchísimas diferencias y muchísimas divisiones familiares como consecuencia de la guerra. Hoy yo lo veo como un libro. Totalmente. Lo veo como un tema buenísimo para un libro. Para una serie en Netflix, pero bien hecha. Claro, no se habla. Son historias que no... Un recordatorio que no sé, ¿me puede recordar qué es el blanco de orilla? En la época de la colonia, la división de la sociedad es rígida. No quiere decir que no hubiese zaperoco, porque si no, no salíamos como somos todos pintados de dos colores, ¿no? Pero se suponía que cada quien debía permanecer en su lugar de acuerdo al origen, ¿no? Y el origen tiene que ver con eso,
el linaje, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Quiénes son los blancos criollos? Los que son descendientes de los conquistadores o hijos de los altos funcionarios que se casan, procrean y continúan el linaje por la vía de los buenos matrimonios, ¿no? Y de la endogamia. Entonces, ¿qué es un blanco de orilla? Un blanco que no proviene de las clases principales, ¿no? Sino, por ejemplo, los Miranda, que provienen de canarios, ¿no? O sea, los canarios, por ejemplo, el único canario blanco principal es el Marqués del Toro, porque compran un título y entonces tienen la posibilidad, no por canario, sino por linaje. En cambio, un canario sin linaje, como es el caso de Miranda, no tiene eso. Y además, que comete el error el señor Miranda de casarse con una panadera. Y entonces por eso Miranda es el hijo de la panadera, porque no está bien visto que alguien se case con quien trabaja con las manos, porque quien tiene que trabajar con las manos es una persona que necesita ganarse la vida con su esfuerzo, y eso es una rabia. Que tiene que trabajar, que no califica. Y esa es la diferencia entre un blanco criollo y un blanco de orilla. Gracias. Un blanco de orilla también podría ser un blanco peninsular. No, bueno, había blancos peninsulares medio tapamarilla, ¿no? Porque, por ejemplo, había blancos peninsulares que podían ser o comerciantes o que de alguna forma no tenían visibilidad en la moneda. Por ejemplo, una blanca criolla, hubo un caso, quería casarse con un catalán, ¿no? Catalán, pero sin linaje. Entonces, la familia dice, él podrá ser blanco peninsular, pero es un choreto, o sea, es un tipo que no se compara. Entonces eso, el hecho de que seas peninsular no te califica automáticamente como principal, ¿no? Tienes que tener un linaje, y el linaje es tus ascendientes. Para ser parte de del blanco criollo tienes que tener ascendientes principales reconocidos como tales, con que no tenga combinación con los moros, con los judíos, ¿no? Sino que tengas eso, un linaje conocido, que tú sepas quién es tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo y tal, y tengas las partidas y puedas demostrar esa limpieza de sangre. Entonces eso, un español tapa amarilla es un español tapa amarilla y no califica como aspirante a casarse con una criolla principal. Claro, no, a la universidad no, un blanco de orilla sí podía estudiar en la universidad, ¿no? Los que no podían estudiar en la universidad eran cualquiera que tuviese trazas de sangre negra por las venas, o sea, los pardos, cualquiera que, como nosotros, o sea, yo no califico para la universidad. El Rocio tenía la diferencia, porque hay una diferencia, es importante. Para los españoles, el hecho de que tú fueses mestizo, es decir, con indígena, no te descalifica socialmente, porque los blancos se pueden, o sea, por supuesto una blanca criolla no se casa con un indígena, pero los mestizos no son considerados pardos, o sea, no vienen de la sangre negra, y por lo tanto un mestizo puede estudiar en la universidad, ¿no? Sí, bueno, si saca buenas notas y ya se tiene manera y tal, pero en todo caso tiene manera, porque los indígenas no eran considerados una raza inferior, ¿no? En términos claro, de hecho hubo indígenas a las que se les dio el título de cacique, pero cacique otorgado por la corona, por reconocer su linaje dentro de la línea de sucesión dentro de la comunidad indígena. Eso es una cosa, y otra que venga a ver un indiocito de eso a quererse casar con una blanca criolla. No, serio, o sea, usted se casa con su blanca de orilla, con su chueca por ahí, pero con blanca criolla no, porque la característica de una blanca criolla es que la blanca criolla es la que garantiza el linaje. O sea, los mantuanos nacen de vientres mantuanos, o sea, y por eso los mantuanos varones pueden andar por ahí ensemillando, porque ellos no son los que transmiten el linaje. Y por eso un virgo blanco y principal se cuida como el mayor tesoro, porque una niña blanca y de trato no puede procrear sino un niño blanco y de trato, porque si no mancha el linaje de la familia. Y por eso María Antonia
y Juana, cuando eran huérfanas de toda orfandad, una tiene 14 y la otra 15, o 13 y 14, las casan inmediatamente, porque esos virgos realengos son un peligro. No, de ninguna manera. Y entonces las casan a la pobre Juana, la casan con un tío, y a María Antonia la casan con un primo lejano, que además después resultó chueco, ¿no? Claro, es que es muy fuerte, no te puede, o sea. Resultó chueco, ¿qué tal? Aquí está el trono de la Blanca. Blanca, criolla y principal, no, ¿verdad? Que es un personaje muy chévere. Aquí hay otra pregunta. Perdón, esta va a ser ¿cuántas tú? Y la última pregunta por allá. Ok, buenísimo. Para que vayamos concluyendo, estamos acomodando aquí la mesita para que compren sus libros, Inés se los firme, poner una musiquita y terminar celebrando este maravilloso encuentro. No, muchas gracias, Besalde. Por aquí. En línea con lo que se está conversando, la gran masa del pueblo venezolano pertenecía a esas castas y Boves hizo sintonía con esas grandes masas y por eso se cae la Segunda República, porque Boves es un líder de masas. Se dice que la caída de la primera y la caída de la segunda, que he escuchado, es por falta de sintonía de Bolívar con esas masas, que sí las tiene luego de la muerte de Boves. Y él entiendo que tiene una mayor relación y capta gente de las masas y le da cierto rango militar para que en 1821 pues se aglutinen en Carabobo. Quería saber si esto tiene realmente una base histórica, es algo que he leído, he escuchado, pero no sé si tiene realmente una base histórica. No, definitivamente la independencia no fue un proyecto popular, o sea, y no tenía que ver con Simón Bolívar nada más, o sea, la independencia, estamos hablando que son 300 años de estabilidad monárquica, que implica eso, una continuidad y una tradición y una dinámica que va más allá de lo político, ¿no? Y de seguridad está de por medio la religión católica, el peso de la iglesia, los valores morales, o sea, todo eso forma parte de la fortaleza de esa sociedad antigua. Entonces, claro, cuando se propone la independencia, no hay manera de que eso tenga un impacto inmediato y popular y generalizado, pero no por un tema exclusivamente de carácter social, sino por un tema político, por un tema de incertidumbre, de desconocimiento, o sea, y también de miedo de qué puede ser en lo que se transforme aquello. De hecho, el día que se va a declarar la independencia, el 5 de julio, hay un señor que es diputado del Congreso, que antes de que se discuta la independencia dice, mira, solicito un punto previo, y si aprobamos la independencia, ¿qué vamos a hacer con los pardos? O sea, que ya esa preocupación está presente antes de que Bolívar tenga ninguna presencia en el discurso ni en el proceso de la independencia, ¿no? ¿Qué ocurre? Que por supuesto, después eso va a ser caldo de cultivo para lo que va a ser Boves, y quien capitaliza primero las hordas de Boves es Páez, no Bolívar. O sea, que cuando Páez se convierte en la figura central de los llanos. El tema está en que Páez fue siempre muy habilidoso, por decirlo de alguna forma, y no tuvo culebra con Bolívar. Pero dice, ven, llanero al fin. Más allá, después vemos. Y claro, y eso va a permitir que después de que ocurren todos los sucesos de Piar y todo eso, Bolívar vaya, eso, tratando de hacer valer la posibilidad de una convocatoria más amplia, ¿no? Pero hay que decirlo, Bolívar nunca confió de los sectores populares, porque él tenía una profunda reserva sobre una cosa que, dicha textualmente por Bolívar, los peligros de la pardocracia. ¿Qué podía ocurrir en este país si un pardo o un sambo tomaba el poder? Ya sabemos lo que pasa. Allá.
Mi pregunta, bueno, yo tengo 22 años, nací en el paro petrolero y mi pregunta va orientada a cómo leer historia, porque por lo menos para mí, y siento que para muchas personas de mi edad, la historia ha estado secuestrada por el discurso político. O sea, todo lo que es historia es el discurso político. Y eso ha generado un rechazo. Entonces, y verlo desde el punto de vista genera más cercanía. Entonces mi pregunta es, ¿cómo empezar a leer historia? De alguna manera también para generar ese arraigo, y como usted lo comentaba, que ese conocer, la esperanza, y pues no verlo desde el punto de vista político, que está todo secuestrado, sino verlo desde el enfoque del sentido de pertenencia. Bueno, allí Isa hizo una cuña sin que yo diera nada. Bueno, ya tiene Quintero. Y ella fino. No, pero mira, verdad, yo creo que lo que hay es que despertar el espíritu crítico. O sea, yo no creo que hay que sustituir el discurso, sino dudar del discurso. Yo creo que la gran manera de conectarse con la historia, esa historia politizada, es lo que tú estás haciendo. Mira, no me la creo, no me la calo, no te lo creo. O sea, no puede ser que eso que tú me estás diciendo sea historia, eso es política. Ya allí tú estás teniendo la posibilidad de tener una relación con el pasado mucho más clara que la de, y por eso también el fracaso de todo este tema del discurso tan ideológico, porque es inevitable que tú te des cuenta que eso es ideología, ¿no? Entonces creo que eso es la primera válvula, pero la segunda es también eso, leer al historiador profesional. O sea, los historiadores, claro, no te recomiendo carrera porque se te cae el libro en la cabeza y te mueres de sueño y te da una cosa, porque eso es récipe morado, otra cédula para el piso, porque ya récipe morado no existe. Después te preguntas por ahí qué es un récipe morado. Pero efectivamente, o sea, yo creo que hay muy buenos acercamientos a nuestro proceso histórico que se están haciendo desde una historiografía profesional, crítica, y que permite eso, irnos a acercarnos a la historia desde una perspectiva mucho más, sobre todo, humana. Yo creo que la historia tenemos que pensar a vivirla más humanamente y no tan heroica, ¿no? Pero bueno, yo quiero ahora que me tome mi foto con toda mi gente aquí, porque yo no tengo... Claro, como yo Harry. Como yo Harry. Que claro, ¿no? Tú vas a tomar la foto aquí de todo, vamos. La foto con toda la gente.